Gracias. Y buenas noches. Gracias. Y está escuchando Álvaro García Linera, que, bueno, pues es vicepresidente de Bolivia renunciante. No acabamos de entender exactamente cuál debe ser la denominación, pero al final de cuentas hemos hablado con él en este mismo estudio y estará él en la siguiente parte del programa exponiendo lo que tenga que exponer acerca de Bolivia. Ambos tienen un tiempo similar para exponer cada uno su postura respecto a lo que está ocurriendo en Bolivia, y a ambos les aprecio que estén aquí. Álvaro, buenas noches y bienvenido. Bueno, estaremos con Álvaro García Linera en un momento más. Hemos ya enlazado vía Skype. Hola Álvaro, buenas noches, bienvenido. Hola Carmen, muy buenas noches y un saludo al señor Quiroga. Muchas gracias a los dos. Bueno, como hemos quedado, este será un programa en dos partes, con dos posturas acerca de la actual situación en Bolivia. Gracias a los dos. Jorge Quiroga, ¿qué tiene que decir usted? Que en Bolivia lo que ha habido es una suerte de golpe en cámara lenta, donde Evo Morales ha desconocido la Constitución que él pidió que votemos, que ha violado el referéndum que él convocó al pueblo boliviano a que emita su sufragio. Estaba en un tercer mandato buscando un cuarto cuando la Constitución solo daba 2 mandatos de 5 años. Él violó esa Constitución que aprobamos por votación el 2009 y el 2016, cuando intentó prorrogar su mandato, convocó un referéndum, Bolivia dijo que no, y él, violando eso, interpretó vía jueces serviles que la reelección perpetua fuese un derecho humano y de que tendría el derecho a quedarse en el poder para siempre. Para hacerlo, llevó adelante un fraude grotesco, monumental, documentado por la OEA en una auditoría vinculante que él mismo pidió, donde se demostró que hubo un fraude informático, un fraude manual, caligráfico, y que incluso se manipuló el voto de los hermanos bolivianos en Argentina. Lo que ha habido es una sucesión constitucional, como manda el fallo 003-2001, a la vicepresidenta del Senado, Yanine Áñez, que tiene la misión histórica de convocar elecciones y que ha aprobado una ley con el voto unánime en el Congreso de los parlamentarios del Movimiento al Socialismo, que hemos decidido anular los comicios fraudulentos, convocar a nuevos, reconociendo la validez plena de la Constitución que establece que solo hay 2 mandatos. Se ha elegido un vocal electoral de parte por decreto de la presidencia, Salvador Romero, connotado experto electoral, y en estos días se está eligiendo en el Congreso. Con esos vocales electos tendrán la tarea de presentar un cronograma electoral, de hacer un padrón confiable, sistema informático invulnerable, para que nunca más se cometa un autogolpe golpista, un autogolpe fraudulento como el que Almagro calificó se cometió en Bolivia el 20 de octubre y tengamos elecciones limpias. ¿Qué organismo internacional estará presente en estas elecciones? Todos, la OEA, la Unión Europea está allá, nos ha ayudado mucho en la transición, Naciones Unidas ha enviado un delegado, van a también apoyar este proceso. Y creemos de que todos están invitados. Incluso en la OEA, Carmen, se votó el respaldo a las elecciones. 26 países respaldaron esa convocatoria a elecciones. Hay un trabajo intenso por hacer porque el sistema está podrido. Los vocales están siendo procesados por el fraude. El sistema informático fue penetrado con servidores ocultos que salen en el informe de la OEA. Y el padrón estaba contaminado. Es una titánica tarea en el tiempo más breve posible que garantice la máxima transparencia para que tengamos elecciones limpias y no se vuelva a cometer el fraude que se vio en Bolivia, que reitero, pasó de desconocer la Constitución, que solo daba 2 mandatos para que Morales tenga un tercero con un fraude judicial, y buscaba un cuarto desconociendo la Constitución, replicando la maniobra judicial de Ortega, que pretendía que la reelección perpetua era un derecho humano avalado por la OEA vía la Convención de Derechos Humanos, diseñada para proteger a los ciudadanos de actitudes autoritarias y no para perpetuar a los autoritarios, desconociendo lo que hemos votado 2 veces los ciudadanos en mi país. En estos minutos que quedan, Jorge Quiroga, permítame retomar lo que en materia de derechos humanos se ha dicho en estos últimos días. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un informe preliminar. Se ha acordado la creación de un grupo de expertos independientes. Hay señalamientos fuertes relacionados con derechos humanos. Incluso se ha mencionado la palabra masacres. El relator de la CID usó esos términos para hablar de lo que ha ocurrido en las últimas semanas. ¿Qué tiene que decir? Que hemos estado en la OEA la semana pasada, que se ha firmado un acuerdo con la OEA para que la CIDH venga a hacer esa investigación final y que sea completa, que se investigue qué pasó con un muchacho, Limber Guzmán, en Cochabamba, matado a palos,
Que se investigue, Carmen. Yo estaba retornando de Mercosur en un vuelo local, Santa Cruz, La Paz, y detrás mío, nunca había estado en un avión yo con un integrante de la FARC. Había un señor de la FARC, Molares, alias Camilo, que disparó contra gente en Montero. Que se investigue todo lo que pasó con la caravana que venía desde Potosí hasta La Paz, que tuvo que enfrentar francotiradores. Que se investigue todo lo que pasó y se sancione a cualquier evento doloso o hecho violento después del 20 de octubre, pero que también se investigue 14 años donde la CIDH estuvo en un letargo profundo, e indígenas como el magistrado Cusi, que se opuso a la reelección de Evo Morales 2013 y que estuvo en la OEA, que tiene HIV, le quitaron el seguro médico, lo destituyen, lo enjuician por oponerse a la reelección y lo sacaban enmanillado, en camilla, en ambulancia para destituir a un jurisconsulto aymara porque se opuso a la reelección. Que se vea lo que pasó con el Parque Nacional Tipnis, territorio indígena Parque Nacional, donde el gobierno de Morales intentó hacer una carretera, destruyó un parque, afectaba a indígenas y fueron salvajemente reprimidos. Que se vea qué pasó con mucha gente encarcelada, enjuiciada, perseguida, que murieron. Un funcionario público ejemplar, Bakovich, fue enjuiciado 70 y tantas veces. Un hombre mayor fue obligado a subir a La Paz, le partieron el corazón. Pinto, ahora piden salvoconductos, estuvo en la Embajada de Brasil, asilado por Dilma Rousseff, y le negaron el salvoconducto 454 días, falleció en Brasil después en un accidente. Hubo 14 años donde hubo persecución a periodistas, colegas tuyos icónicos como Humberto Bacaflor, como Carlos Valverde, persecución sañuda a opositores. Muy bien, venga la CIDH, investiguemos todo lo que ha pasado del 20 de octubre para adelante, pero sin olvidar lo que pasó atrás, incluyendo ejecuciones extrajudiciales de europeos, un muchacho Dwyer de Irlanda que fue ejecutado en un operativo del gobierno, y todo eso debe ser investigado junto con el cúmulo de denuncias sobre corrupción y hechos dolosos de 14 años de larga noche autoritaria. Déjeme cerrar, Jorge Quiroga, con estos minutos que quedan en este bloque, preguntando sobre el tema de las elecciones. Evo Morales ha sido nombrado por el MAS, una suerte de coordinador de campaña, y bueno, ha anunciado que estará participando de esa manera desde Argentina, donde se encuentra refugiado. ¿Cuál va a ser la posibilidad legal de participación de Evo Morales, de García Linera y de el MAS en su conjunto? Mire, lo que está pasando, Carmen, es lo siguiente. La gente del movimiento al socialismo quiere tener futuro, no quieren tener que responder o defender 14 años de corrupción galopante, de persecución sin límite, de mordaza a la prensa y de un fraude grotescamente monumental que ya nadie discute ni debate. Yo entiendo que el señor Morales quiere influir sobre la composición de una posible bancada del movimiento al socialismo para fines de buscar defenderse, pero lo que se necesita en este momento, más que ver quién va a participar y cómo se va a hacer la campaña, es garantizar que nunca más tengamos fraude, con 3 elementos: vocales no criminales, sino idóneos imparciales, que estamos en curso de elegir en estos días; 2, un sistema informático invulnerable y a prueba de penetración dolosa y fraudulenta, como ha documentado la OEA; y 3, un padrón electoral confiable donde solo voten los ciudadanos habilitados vivos una sola vez cada uno, para que nunca más veamos esto. Y finalmente, lo que dice la ley: garantizar que se respete la Constitución que hemos votado y ratificado en cuanto al límite de mandatos 2 veces, 2009 y 2016, que decía que solo había 2 mandatos. Sería inconcebible, Carmen, que en México el presidente López Obrador, que ha ganado limpiamente, legítimamente, esté intentando el 2036 buscar un 4º mandato, argumentando que la reelección perpetua fuese un derecho humano. Ese recurso está en la Corte de San José, que la Corte de San José emite el fallo. Colombia lo ha presentado, no por el bien de mi país, para que nunca más se vea esta actitud dolosa de buscar la reelección perpetua y pretender que ser tirano sea un derecho humano cuando no lo es, y que nunca más tengamos que vivir las horas trágicas que ha vivido mi país por este intento fraudulento de violar la Constitución y perpetuarse en el poder de Evo Morales. Pues Jorge Quiroga, dejamos hasta aquí su participación. Gracias. Agradecemos su presencia en este estudio. Escucharemos la postura de Álvaro García Linera en el siguiente bloque después del corte. Gracias por estar aquí esta noche. Carmen, hasta la próxima. Gracias. Jorge Quiroga, y volvemos un momento más con García Linera.
Bueno, pues en este programa en dos partes, decidió no quedarse en el estudio Jorge Quiroga, el expresidente de Bolivia, y bueno, pues anunciamos que se retiró del estudio. Ahora escucharemos a Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, que presentó su renuncia al Congreso. Álvaro, ¿qué dices al respecto de lo que plantea Quiroga en esta primera exposición? Bueno, de manera breve hemos oído una lluvia desorganizada de frases preconstituidas, preestablecidas y sin ninguna coherencia y no explican nada. Tengo a la mano, Carmen lo ha mencionado, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y simplemente leo los titulares. Incitación a la violencia y discriminación racial. Grupos paramilitares armados. Arrestos y detenciones arbitrarias sin orden judicial durante semanas. Masacres y asesinatos, al menos 18 personas masacradas. Heridos de la población civil, más de 600 heridos. Criminalización y persecución de opositores políticos reales y percibidos. Libertad de expresión. Asilo y refugio, uso de la violencia por grupos privados, bloqueo de bienes y servicios. En fin, son un conjunto de ideas que están en el informe de derechos humanos de la OEA y que muestran a plenitud la estructura de un golpe de Estado, de masacres, de asesinatos, de detenciones judiciales que hasta el día de hoy continúan. Y es algo que el señor Quiroga no ha querido referirse, no ha querido referirse a policías y militares amotinados, militares pidiendo que renuncie el presidente, militares sacando tanquetas para tomar el Palacio Legislativo, militares usando aviones de guerra para sobrevolar bloqueos de trabajadores y marchas de campesinos. Esas son cosas que el señor Quiroga no ha querido hablar porque no puede explicar, porque ahí está en el fondo de la cualidad de este golpe de Estado cívico, policial y militar. Álvaro, en estos minutos que quedan, ¿en qué condición se encuentra Evo Morales, tú mismo, el MAS, frente a las elecciones que están previstas para tratar de salir de la crisis en la que se encuentra Bolivia? Sí, las elecciones han sido viabilizadas por decisión de la bancada mayoritaria. No te olvides, Carmen, que nosotros tenemos 2/3 de la bancada y quien está en la presidencia usurpada no tiene ni el 5% de la votación. Imagínate qué país es en el que tiene 2/3 en el Congreso, que es el primer poder del Estado, no tiene la presidencia. Ha sido esos 2/3 que han definido la convocatoria de elecciones, que tendrían que ser lo más pronto posible. Se especulaba para enero, técnicamente imposible, posiblemente para abril. Nosotros, Evo y Álvaro, no vamos a estar en esas elecciones, pero estamos pidiendo que no puede haber elecciones libres con prensa perseguida, no puede haber elecciones libres con bandas paramilitares atemorizando a líderes sindicales, no puede haber elecciones libres con asambleístas, con líderes políticos perseguidos, atemorizados, enjuiciados permanentemente, acusados de sediciosos, periodistas acusados de sediciosos a diestra y siniestra. Ha de haber elecciones libres si se restituyen las libertades y las garantías constitucionales, que es el siguiente paso. Se ha hecho la convocatoria de nuevas elecciones. En las siguientes horas se elige a los miembros del Tribunal Electoral, pero tiene que haber una restitución de las garantías y libertades constitucionales, porque si no, usted va a tener unas elecciones amañadas que no van a solucionar la crisis política en Bolivia. Álvaro García Linera, en condición de refugiados se encuentran ustedes ahora en Argentina después de haber estado asilados en México. ¿Esta condición de refugiados les restringe las posibilidades de organizar y participar desde Argentina en la vida política de Bolivia? No, en absoluto, como ya explicó el canciller. Es la misma restricción que había en México, Carmen, no involucrarse en los asuntos políticos del país, en este caso de Argentina, como no lo hicimos en el caso de México, pero libertad de poder opinar, hablar, escribir con
conversar por los medios de comunicación, reunirnos con las personas que veamos, siempre y cuando no intervengamos ni nos involucremos en asuntos políticos de la República Argentina. No lo vamos a hacer, pero sí tenemos derecho a reunirnos con compañeros, a hablar, a escribir. Hace 2 días hubo una importante reunión con representantes de sectores sindicales, obreros, indígenas y mineros, con parte de la bancada. En fin, es parte de nuestro trabajo y nuestros derechos que no están restringidos. Álvaro, el Congreso boliviano aún no resuelve si acepta o rechaza las renuncias presentadas por ti como vicepresidente y por Evo Morales como presidente de Bolivia. ¿Cuál es el estatus? ¿Cómo definirían la situación? ¿Y qué va a pasar si es que tienen idea? Sí, como usted bien menciona, por Constitución, cualquier renuncia del presidente o el vicepresidente tiene que leerse en el pleno de la Asamblea Legislativa, y eso no ha sucedido. Y la sucesión constitucional es únicamente para 4 personas: presidente, vicepresidente, presidente del Senado, presidente de diputados. La señora Yanine Áñez no es ninguna de las 4. En todo caso, si no había las 4 personas, le correspondía al Senado reunirse y elegir a su nuevo presidente del Senado, pero tenemos una usurpación de funciones que se mantiene por policías y militares. En verdad, el gobierno de Áñez es un gobierno pegado con los alfileres, resistentes, y muchos de policías y militares que ejercen de poder coercitivo y de temor frente a la ciudadanía. La señora Áñez ha dicho que si Evo Morales regresa a Bolivia, hay causas penales en su contra. Sí, ya la señora Áñez hace de presidenta, vicepresidenta del Senado, presidenta del Ejecutivo, de juez, de fiscal. Hoy por hoy, quien tiene que señalar una posible detención es la Fiscalía. Quien tiene que emitir una orden de aprehensión es el juez, no la señora Áñez. Pero usted vea que se atribuye ese papel, es decir, hay una fusión de lo judicial, de lo legislativo y el ejecutivo en un pequeño grupo de personas cuyo único soporte son los policías y los militares, que le dan la fuerza para que sus palabras se conviertan en acción. Me sorprende, hoy por hoy no existe ninguna orden de detención de Evo Morales. No existe una causa en la cual el juez haya pronunciado, y por lo tanto lo que ha dicho la señora Áñez es un abuso, se ha sobrepasado el límite y muestra a todas luces que no tenemos un Estado de Derecho en Bolivia. Pues Álvaro García Linera, gracias por estar aquí esta noche. Hubiéramos querido un debate en mejor forma, pero bueno, por lo pronto lo que se pudo hacer bajo las condiciones que se plantearon es escuchar a Jorge Quiroga, el expresidente de Bolivia, que se ha convertido en delegado internacional de Yanine Áñez, y hemos escuchado la postura, Álvaro, tuya, pues en esta parte del programa. Seguiremos en contacto, si me lo permiten. Gracias por estar aquí esta noche y hasta la próxima. Muchas gracias, Carmen. Quedo pendiente para esa convocatoria. De hecho, hace más de 2 años convoqué a debatir a los 6 expresidentes, y los 6 juntos no se animaron. Estoy pendiente para debatir con uno o los 6 juntos, como ellos prefieran. Venga, pues está abierta la invitación al debate con 1, con 2 o con los que fueran. Está abierta la invitación al debate para este programa. Gracias, Álvaro, y hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Gracias y buenas noches a los dos por participar de esta manera en este programa.